¿Qué jóvenes? Vamos a empezar. Listo, ¿ya? La clase pasada habíamos visto acerca de lo que era base y dimensión para subespacios, ¿verdad? Habíamos visto también para lo que era un conjunto de vectores y aparte habíamos visto para matrices y polinomios, ¿verdad? En el caso de las funciones, pues, primeramente, para ver si es que corresponde a una base o una dimensión, lo primero que hay que garantizar es la forma de los elementos que tiene el espacio vectorial de funciones. ¿Sí? Es lo que nos faltaba, entonces, antes de ir a la nueva sección, vamos a hacer un problemita más, ¿sí? Le colocaremos número 1 y hacemos el siguiente ejercicio. ¿Sí? Digamos lo siguiente. Si se tiene las funciones de la forma, y vas a definir acá una forma de función que sea igual a esto. F de x igualado a multiplicado por e elevado a la x más b multiplicado por coseno de x, así, más c multiplicado por seno de x. ¿Okay? Voy a colocar una forma de función. Y vamos a decir, hallar la función. Aunque pueden haber varias. Colocaremos hallar una función. ¿Sí? Hallar una función f de x, así, una función f de x, tal que el conjunto, le colocamos, tal que el conjunto C igualado a, y aquí vamos a colocar 3 veces e elevado a la x, menos 2 veces coseno de x, más seno de x, así, coma, otro elemento que sea 2 veces e elevado a la x, menos 2 veces seno de x, así, coma, y la función f de x, de esta forma, sea linealmente independiente. Ya, sea linealmente independiente. ¿Listo? Entonces, tenemos ese problemita. ¿Ya? Tenemos que hallar una función, dice, de tal forma que ese conjunto sea linealmente independiente. Ahora, esa función, por ejemplo, está acá dentro. ¿Ya? Está ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a resolverlo en ese sentido. A ver, colocaremos solución. Primero, acá conceptualmente me dice que el conjunto que estamos planteando tiene que ser linealmente independiente. ¿No ve? Entonces, nosotros sabemos que si un conjunto es linealmente independiente, entonces el cero es combinación lineal del conjunto. Aparte, habíamos dicho que cuando trabajamos con funciones hay que utilizar el Gronskiano para saber la independencia lineal. Sin embargo, pues lo que nos están pidiendo es una función. Una función. Esto. Si nosotros agarramos el Gronskiano, nos va a quedar una ecuación diferencial. ¿Ya? Pero eso ya es, por ejemplo, una materia de tercer semestre. Por lo tanto, pues, si nosotros queremos resolver este problema, tendríamos que resolverlo con conceptos básicos de independencia lineal. ¿Sí? Y el concepto básico es el siguiente. Me dice directamente que el 0 como vector es igual a K1 multiplicado por B1 más K2 multiplicado por B2, así, más K3 multiplicado por B3. En este caso lo voy a agarrar así nomás, porque tengo 3 elementos. ¿Ya? Entonces, hacemos eso. Necesito el 0 que esté dentro del conjunto de funciones. Para eso me dan la forma de la función. Esa es la forma de la función. Entonces, un 0 de esa forma es estito. Es 0 por e elevado a la x más 0 coseno de x más 0 seno de x. Eso es el 0 en el tipo de funciones que nos están dando. Y esto tiene que ser K1 por B1. Y B1 es 3 multiplicado por e a la x menos 2 veces coseno de x más seno de x. Así. Más le colocaremos K2 multiplicado por otra función. Es 2 por e elevado a la x menos 2 veces seno de x. Y aquí más K3 multiplicado por f de x. En este caso puedo colocarle f de x, pero mejor aprovecharemos la forma que tienen las funciones. Y por la forma que tiene es a multiplicado por e a la x más b coseno de x más c seno de x. ¿Listo?
Ahora, habíamos dicho que esto forma un sistema de ecuaciones. Entonces, tiene que formar el sistema de ecuaciones para cada una de las comparaciones que hagamos. Por ejemplo, vamos a empezar haciendo una comparación para E. Acá tengo E, acá tengo E, acá tengo E, y acá también tengo E. ¿No ve? Entonces, si hacemos una comparación rápida para E, se tiene que cumplir lo siguiente. A ver, le colocaremos 0. 0 en el primer lado, ¿no ve? A este otro lado tendríamos 3 veces K1, ¿no ve? Luego tendríamos más 2 veces K2, más acá 3 tendríamos, ¿no ve? Sería así. Para el otro, comparando para coseno, tendríamos este acá, coseno acá, y acá coseno, ¿no ve? ¿Listo? Entonces lo comparamos. En el primer lado tengo 0. Este es igual a, tenemos menos 2 veces K1, ¿no ve? Y el otro llegaría a ser más B veces K3, ¿no ve? ¿Listo? Ahora, por otro lado, para comparar para el seno, ¿no? Tenemos que comparar a este con este de acá, con este de acá y con este de acá, ¿no ve? Entonces tendríamos que 0 es igual a K1, ¿ya? K1 menos 2 veces K2, así, y más C veces K3. Listo, tengo eso. ¿Ya? Se cumplecito. Esta acá lo vas a escribir ahora en esta siguiente pizarra. ¿Ya? Y vamos a tener el siguiente sistema de ecuaciones. ¿Ya? Viéndolo bien, si recordamos acá rapidito, tenemos los coeficientes, ¿no? 3, 2A. Entonces, acá es 3 veces K1 más 2 veces K2 más A por K3 igualado a 0. ¿No ve? El otro era menos 2 y B, ¿no ve? Menos 2 veces K1 más B veces K3. ¿Listo así? ¿Ya? Y el último era 1 menos 2 y C. 1 menos 2K2 más CK3. ¿Listo? Igualado a 0. ¿No ve? Ahora, ¿qué hacemos? Pues escribimos esto como un sistema. Escribiéndolo esto de acá de forma matricial, obtenemos lo siguiente. Acá vamos a crear un determinante de una matriz. Acá tengo 3, acá tengo 2, acá tengo A. ¿No ve? Acá tendríamos menos 2, acá tendría 0 y acá tendría B. Por otro lado, acá tendríamos 1, acá tendría menos 2 y acá tendría C. ¿Listo? Y esto de acá multiplicado, aunque es una matriz columna, donde son K1, K2, K3. ¿No ves? Listo. Y esto de acá está igualado a 0, 0, 0. ¿Listo? Ahora nosotros podemos analizar la forma para que esto tenga una solución única, ¿no? Tiene que ser solución única para que sea linealmente independiente. Por lo tanto, el determinante de esta A tiene que ser diferente de 0 para que esto de acá sea linealmente independiente. Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, pues eso, ¿no? Podemos analizar el determinante y hacer que sea diferente de 0. Colocamos determinante. Acá tengo 3, acá tengo 2, acá tengo A. Menos 2, acá tengo 0, acá tengo B. Acá tenemos 1, menos 2 y acá tengo C. Es el determinante. ¿No ve? Tenemos ese determinante. Ahora, calcularemos este determinante. ¿Ya? Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos ver qué condición tiene que cumplir para que se vayan anulando los términos. Podemos aplicar directamente la regla de Chido incluso para calcular el determinante. Entonces, haremos esto. Como ya hay un 0 al medio, este acá directamente lo voy a sumar acá abajo. ¿Ya? Lo sumaré ahí abajo para obtener algo más simple. ¿Ya? Entonces, de acá colocaremos, me va a quedar lo siguiente. Acá tengo 3, acá tengo 2 y acá tengo A. Si le sumo 3 menos 2 va a ser 1. Aunque no, perdón, al tercero hemos dicho, ¿no? El segundo se mantiene. Menos 2, 0 y B. Al tercero, sumo 3 más 1 me va a dar 4. Sumo 2 menos 2 se va a hacer 0. Y tengo A más C nomás. ¿Verdad? ¿Listo? Ahora dice que puedo aplicar la regla de Chido en la fila o columna con mayor cantidad de ceros.
¿no ve? En este caso, la columna con mayor cantidad de ceros es esto, ¿no ve? Anulo su respectiva fila y su respectiva columna utilizando la regla de Chio, ¿no ve? Ahora, para la regla de Chio, sacamos el 2 sale afuera, necesito su signo, que es negativo, elevado a su fila. Ese número 2 pertenecía a la primera fila y a la segunda columna, ¿no ve? O sea, es negativo. Y acá tenemos esto, que es menos 2, acá tengo B, acá tengo 4 y acá tengo A más C. ¿Listo? Es un determinante de orden 2 por 2, que se calcula rapidito, ¿ya? Pero vamos a aplicar Chio otra vez ahí, ¿ya? Voy a hacer esto. Esto lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a sumar acá, ¿ya? Entonces, tendríamos lo siguiente. Esta parte, esto es negativo porque es menos 1 a la 3, negativo, ¿no ve? Multiplicado por 2 me va a dar directamente menos 2. Determinante. Acá tengo menos 2, acá tengo B. Si lo multiplico por menos 2, tengo menos 4. Más 4, 0. ¿No ve? Y allá tendría por 2, entonces acá tendría A más C más 2 veces B. ¿Listo? ¿Puedo aplicar Chio? Sí, pero mejor vamos a multiplicar directamente porque esta es una matriz triangular superior, ¿no ve? Entonces su determinante es la multiplicación de esto por esto, ¿no ve? Multiplicamos. Entonces, el determinante acá es menos 2 per menos 2 sería 4. 4 veces A más B más 2 veces C tiene que ser diferente de 0. Listo. ¿Ya? Eso tenemos. Así que le colocamos ahí determinante A que sea igual a eso. ¿Ya? Ya. Lo que puedo ver acá es que he obtenido una condición nomás. ¿No ve? Entonces, como ustedes saben, 4 no es 0 porque es un número real. Entonces, para que esto sea 0, digo, sea diferente de 0, lo único que tiene que pasar es que esto no puede ser 0. ¿Ya? Entonces, f de x es una condición, aunque aquí, perdón, lo he copiado mal, ¿no? Estito, perdón. Lo he copiado mal, estito. ¿Ya? Porque eso de ahí sería A 2B más C, ¿no? Eso es. Entonces, para que esto de acá sea linealmente independiente, A más 2 veces B más C tiene que ser diferente de 0. ¿Ya? Eso. Entonces, decimos lo siguiente. Entonces, f de x, ¿ya? Es cualquier función. ¿Ya? Cualquier función ¿ya? Es cualquier función f de x que es igual a e por e elevado a la x más b coseno de x más c seno de x tal que a más 2 veces b más c es distinto de 0. ¿Ya? Éxito. Por ejemplo, podemos colocar cualquiera. A que valga 1. ¿Ya? B que sea, le colocaremos menos 1. Así. Y que C valga ¿cuánto? No sé, un 4, digamos. Así. ¿Cumple esto? Sí, ¿no ve? Porque acá tendríamos 1. Menos 12 va a ser menos 1. Menos 1 más 4 va a ser 3. 3 es diferente de 0, sí. Entonces está bien está bien y está bien este. Hay varias funciones, ¿ya? Infinitas en realidad. Lo único que tengo que cuidar es que esto no valga 0. Porque, por ejemplo, yo le coloco que A sea 1, que C sea 1 y que B sea menos 1, ya estoy mal. ¿Ya? Entonces, una de esas funciones que cumple puede ser esta. Así que colocaremos f de x que sea igual entonces a e elevado a la x menos coseno de x más 4 veces seno de x. ¿Listo? Cumple entonces. Como me dice hallar una función, esta es una función. La respuesta no es única, ¿ya? Pero cumple en realidad este. Así, jóvenes, entonces es de esa forma. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer ahora, estábamos hablando de bases la semana
bueno, la clase pasada, perdón, donde hemos calculado bases para subespacios, ¿no ve? Ahora, cuando hablamos de espacios vectoriales en sí, o sea, cuando el conjunto es linealmente independiente y aparte es un conjunto generador del espacio vectorial, ¿ya? Entonces, hemos calculado bases para subespacios, ¿ya? Ahora, cuando hablamos propiamente de espacios vectoriales, tenemos que considerar a lo que denominamos bases canónicas. ¿Ya? Vamos a colocar bases canónicas. ¿Ya? Bases canónicas o euclidianas. ¿Ya? Bases canónicas o euclidianas. Y dimensión vamos a colocar. ¿Ya? Y dimensión de espacios vectoriales. ¿Ya? De espacios vectoriales. Ay, perdón. Espacios vectoriales. Listo. Eso vamos a hacer acá. Ya. Recordaremos lo siguiente. ¿Ya? Nosotros sabemos que una base, ¿ya? Una base es directamente, pues, un conjunto que es linealmente independiente y que es generador. ¿No ve? Por lo tanto, pues, tenemos que buscar nosotros un conjunto que genere directamente a todo el espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer. Ahora, ¿cómo obtenemos siempre una base de un espacio vectorial? Pues directamente utilizando a un elemento cualquiera. ¿Ya? Vamos a colocar un sitio. Se obtiene a partir, ¿ya? A partir de un elemento cualquiera. Colocamos un elemento cualquiera, así, del espacio vectorial. Del espacio vectorial. Así. ¿Ya? Del espacio vectorial. Listo. Punto seguido. La dimensión. Le colocaremos sí. ¿Ya? La dimensión del espacio vectorial. Le colocaremos más completo. Del espacio vectorial. ¿Ya? Corresponde a la base canónica. ¿Ya? A la base canónica. Eso recuerdan, por favor. ¿Ya? Es decir, muchas veces necesitamos la dimensión de un espacio vectorial. Entonces, para hallar la dimensión del espacio vectorial, solamente necesitamos calcular la dimensión de su base canónica. ¿Ya? Entonces, en esta nueva sección vamos a calcular, pues, bases para espacios vectoriales. ¿Ya? Entonces, acá colocaremos unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, aquí vamos a colocar una flechita, ¿ya? Y vamos a decir lo siguiente. Imagínense que queremos considerar nosotros a R2, ¿ya? R2. Por lo tanto, necesito un elemento cualquiera que tenga dos componentes, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, puede ser este, X, Y, ¿no ve? Este X, Y se puede escribir de otra forma, ¿no ve? Lo puedo escribir como si fuera, por ejemplo, X multiplicado por 1,0 sumado más Y multiplicado por 0,1, ¿no ve? Listo. Entonces, si lo escribo de esa forma, los vectores que están multiplicando son los de la base canónica. O sea, este y este son elementos de la base canónica. Listo. Entonces, si les dicen cuál es la base canónica de R2, la base canónica es el 1, 0, el 0, 1. ¿Listo? De esa forma, ¿no ve? Ahora, si les piden calcular la dimensión de R2, entonces dice que su dimensión corresponde a la base canónica, ¿no ve? La base canónica tiene dos componentes. Entonces, acá, tranquilamente, nosotros podemos decir que la dimensión de R2 es igual a 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene dos componentes. Digo, tiene dos elementos, su base. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, esta idea, por ejemplo, es bien general. Por ejemplo, si es que nosotros queremos agarrar en
R3. Si yo quiero agarrar en R3, necesito calcular un elemento cualquiera de R3. El elemento cualquiera de R3 es un elemento o vector con 3 componentes. Entonces, esto se puede escribir como X por 0,0, digo por 1,0,0, más Y multiplicado por 0,1,0 y más Z multiplicado por 0,0,1, ¿no va? ¿Listo? Ya. Los elementos o los vectores que están multiplicados por sus escalares son este y este. Por lo tanto, esos tres corresponden a la base canónica. Entonces, su base canónica para R3 llegaría a ser 1, 0, 0, así, más 0,1,0, más 0,0,1. ¿Listo? Pero no es más, no es coma. Perdón, coma. ¿Listo? Tenemos eso. ¿Ya? Ahora, como queremos calcular la dimensión, ¿ya? Su dimensión corresponde, dice, a la dimensión de la base canónica. Esta base canónica tiene tres vectores, ¿no ve? Que son el IJK. Entonces, su dimensión de R3 es igual a 3. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, puedo calcular para R4 o para R5, pero si lo vemos bien, ¿no ve? La idea se puede generalizar, ¿no ve? Se puede generalizar. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos, colocamos, generalizando, vamos a colocar, ¿ya? Generalizando. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en Rn, así, Rn, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues un A1, un A2, así, con n componentes, a lo cual se denomina n-ada, ¿no ve? Entonces, esta n-ada se puede escribir de esta forma. Le colocaremos. Sería A1 multiplicado por 1,0,0 puntos suspensivos, puros ceros, ¿no ve? Más, que le colocaremos A2 multiplicado por 0,1,0 y luego puros ceros, ¿no ve? Así. Más puntos suspensivos toditos hasta llegar al último, que sería el A sub n, que sería 0,0, puntos suspensivos toditos ceros hasta el último, que es 1. ¿Listo? ¿No ve? Entonces, su base canónica de esto, ¿no ve? Base canónica de este Rn, llegaría a ser directamente el 1,0, puntos suspensivos toditos, ¿no ve? El siguiente sería 0,1, puntos suspensivos toditos. Y así completar todos hasta llegar al último, que sería 0,0 puntos suspensivos y el último 1. ¿No ve? Así sería entonces para Rn. Si estamos hablando o necesitamos la dimensión, entonces la dimensión de Rn es igual a n. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esas son sus bases canónicas con las cuales se trabaja. ¿Ya? Ahí tengo base canónica con toditos, ¿no ve? Su dimensión es n. Ahora, en la parte cuando estudiamos transformaciones lineales, yo necesito identificar rápidamente cuál es la dimensión de un conjunto cualquiera. Entonces, por ejemplo, si me dicen R2, yo tengo que decir, mi dimensión es 2. Si me hablan de R3, su dimensión es 3. Si me hablan de Rn, su dimensión es n. ¿Verdad? Entonces, si en algunos datos dicen, ¿cuál es la dimensión de R4? Pues es 4, directo. ¿Ya? Y la base canónica se obtiene facilito. Eso es hablando de vectores. Ahora, en esta nueva sección hablaremos de lo que son los polinomios. ¿Ya? Polinomios. Entonces, colocaremos lo siguiente. N. Le colocaremos P sub n. ¿Ya? P sub n. ¿Ya? Para P sub n, aunque haremos primeramente esto. Vamos a generalizar, ¿ya? Pero primeramente la agarraremos en P sub 1. ¿Ya? Si yo agarro P sub 1, ¿ya? Significa que es un polinomio de grado 1. ¿No ve? Entonces, en P sub 1 puedo tener esto. AT más B. ¿No ve? Esto. ¿Esto cómo se puede escribir? Puedo escribirlo como A multiplicado por T más B multiplicado por 1, ¿no ve? Entonces, los elementos que están multiplicados por la forma del espacio llegan a ser parte de la base. Esto y esto. ¿No ve? Entonces, si les hablan de la base canónica,
la base canónica para P sub 1 está formado por el polinomio T y el polinomio 1. ¿Listo? Su dimensión. La dimensión de P sub 1, ¿no?, de polinomios de grado 1, es igual a 2. Listo. ¿Ya? Si hablamos en P sub 2, ¿ya?, voy a agarrar ahora otro conjunto. En P sub 2 tenemos lo siguiente. Tengo A t cuadrado más B t más C. ¿No ve? ¿Cómo puedo escribir esto? Lo puedo escribir como si fuera A por t cuadrado más B multiplicado por t más C multiplicado por 1. ¿No ve? Entonces, los elementos, este y este, ¿ya?, son parte de la base canónica. Entonces, la base canónica para P sub 2, por ejemplo, es igual a t cuadrado, t y 1. Listo. ¿Cuántos componentes tiene? Digo, ¿cuántos elementos tiene la base? Son 3. Entonces, significa que la dimensión de P sub 2 es igual a 3. ¿Listo? Puedo generalizar directamente. En general podemos decir lo siguiente. Para P sub n, ¿no ve?, su base canónica va a estar formado por polinomios que empiezan desde ese mismo grado, es decir, vamos a tener Tn, el siguiente va a ser Tn-1, el siguiente va a ser Tn-2 y así sucesivamente hasta que el último sea 1. ¿No ve? Tendríamos eso. ¿Ya? De esa forma. Ahora, su dimensión. Pues directamente, acá le colocaremos la dimensión de polinomios de grado n es igual a n más 1. ¿No ve? Porque, por ejemplo, para P sub 2 su dimensión es 3. Para P sub 1 su dimensión es 2. ¿No ve? Si me dicen un P5, su dimensión es 6. ¿No ve? N más 1. ¿Listo? Tenemos eso. Ahora, para las matrices, pues es un poquito más largo, pero vamos a plantear acá para una matriz que sea de orden 2 por 2, por ejemplo. ¿Ya? En M2 por 2. ¿Ya? Que por si acaso, en algunos casos llegan a colocarlo como R2 por 2, que es lo mismo. ¿Ya? Si lo colocan así, significa que es matriz. ¿Ya? Por esta vez lo perdemos así. A ver, en R2 por 2, ¿qué tengo? Tengo que hacer un elemento cualquiera. Un elemento cualquiera, por ejemplo, puede ser ABC, D. ¿No ve? Esito. Esto de acá se puede escribir de la siguiente forma. Puedo sacar la A y acá tendríamos 1, 0, 0, 0. Listo. Más B y acá tendríamos 0, 1, 0, 0. Así. Más C por 0, 0, 1, 0. Así. Y más D multiplicado por 0, 0, 0, 1. ¿Se dan cuenta? Es la misma idea que los vectores. ¿No ve? Entonces, ¿qué tenemos? Este es un elemento, este es otro y este es otro también. ¿No ve? Tenemos matrices de esa forma. ¿Ya? Por lo tanto, si queremos hablar de su base canónica corresponde a esto. Son elementos 1, 0, 0, 0, así. El siguiente llega a ser 0, 1, 0, 0. El siguiente es 0, 0, 0, 1, así. Y el último es 0, 0, 0, 1. Aunque, perdón, les he repetido este. Aquí es 1, 0 y acá es 0, 1. ¿No ve? Listo, tenemos eso. ¿No ves? Son 4. Entonces, pues cuando hablamos de su dimensión, ¿ya?, de su dimensión, entonces aquí le colocaremos la dimensión de las matrices de orden 2 por 2 es igual a 4. ¿Listo? Tenemos eso. Entonces, en forma general, le colocaremos en forma general, ¿ya? Nosotros podemos decir lo siguiente, que la dimensión para las matrices de orden m por n es igual a m multiplicado por n. De esa forma. ¿Ya? Así.
Ahora, esto de acá pues generalizar es un poquito difícil para la base canónica porque puedo tener varios, ¿no? Entonces se va a alargar. ¿Ya? Pero la idea es directamente ir separando nomás. ¿Ya? Incluso en algunos textos les indica lo siguiente. Les dice, para saber qué dimensión tiene un espacio vectorial, ustedes solamente tienen que saber cuántos elementos se necesitan para definir a un elemento dentro de ese espacio vectorial. Por ejemplo, para R2 yo necesito XY, necesito 2, entonces su dimensión es 2. Para R3 necesito 3, su dimensión es 3. Para Rn necesito n, entonces su dimensión es n. Listo. Para un polinomio de grado 1 necesito 2, necesito a y a b. ¿No ve? Entonces su dimensión es 2. Para el polinomio de grado 2 necesito a, b y c. Su dimensión es 3. Y así sucesivamente. Para una matriz de orden 2 por 2 necesito 4 elementos. Entonces su dimensión es 4. Listo. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahí ya tenemos todos los vectores, tenemos todos los polinomios y todas las matrices. ¿Ya? Faltarían funciones. Pero como hemos empezado la clase el día de hoy, para saber la independencia lineal de funciones se utiliza el Gronskiano. En el caso de que no se sepa cuál es la forma del conjunto de funciones reales. Pero, por ejemplo, se pueden ir combinando diferentes tipos de funciones. ¿No ve? Así que no hay una forma definida para una función real. Puede ser de cualquier forma. ¿Ya? Por tanto, como no existe una forma definida para una función real, porque puede ser de diferente forma, ¿no? Se dice lo siguiente. ¿Ya? No existe, le colocaremos, base canónica. ¿Ya? No existe base canónica para el espacio vectorial. Le colocaremos así. Para el espacio vectorial de funciones de variables real. ¿Ya? Entonces, así, Juanes. No hay una forma definida para funciones reales, entonces, pues lo que hacemos es directamente asumir que no se puede calcular de esa forma. ¿Ya? Ya. Pues, ¿acaso alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Ya, entonces creo que no, ¿no? Por tanto, miren, acá, si es que nosotros queremos calcular una base canónica, solamente tenemos que agarrar un elemento cualquiera dentro del espacio vectorial. ¿No ve? Ya. Ahora, otra cosa importante es que, por ejemplo, una base canónica o euclidiana no puede tener una dimensión mayor que del espacio vectorial, ¿no? Eso sería un error. No puedo decir, por ejemplo, en algún caso, si es que estoy hablando de matrices de orden, no sé, de orden 2 por 3, digamos. ¿Ya? Y yo quiero calcular una base para esto. Y resulta que mi base tiene, digamos, 7 elementos. Está mal. Está mal esto. ¿Ya? No puede ocurrir eso. ¿Ya? Siempre tiene que tener la misma cantidad. Digo, tiene que ser menor o igual a la dimensión del espacio vectorial. ¿Ya? De esa forma. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de subespacios, pues un subespacio puede tener menos elementos que la base canónica, de hecho. ¿Ya? ¿Listo? Y si recuerdan la clase pasada, pues habíamos calculado nosotros, pues, base y dimensión para subespacios, ¿no? Entonces, se utiliza exactamente la misma idea. ¿Ya? Ahora sí, y si no hay ahora preguntas, pues vamos a entrar a una nueva sección, ya que en la cual vamos a hacer ya operaciones entre espacios vectoriales. Bueno, entre subespacios en realidad, ¿ya? Porque podemos trabajar con subespacios que están definidos dentro del mismo espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, eso haremos ahora. Le colocaremos lo siguiente. ¿Ya? Vamos a decir operaciones con subespacios. ¿Ya? Operaciones con subespacios. Eso vamos a hacer, ¿ya? ¿Listo? Entonces, vamos a recordar lo siguiente.
vamos a decir lo siguiente. Como un subespacio. Ya, como un subespacio. ¿Ya? Es un subconjunto, ¿no? Porque nosotros a un espacio vectorial lo agarramos como conjunto universo, ¿no ve? Y los subespacios son conjuntos dentro de otro conjunto. Entonces, un subespacio es un subconjunto, ¿no ve? Y como sabemos, un subconjunto es un conjunto por sí mismo dentro de un espacio vectorial, ¿no ve? Entonces, nosotros podemos hacer las mismas operaciones que hacíamos con conjuntos, ¿no? Por ejemplo, con conjuntos lo que nosotros hacíamos era, pues no se podía hacer suma, ¿no? Hacíamos la unión, intersección, hacíamos diferencia, diferencia simétrica, complemento y lo demás, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a agarrar lo siguiente. ¿Ya? Vamos a agarrar nosotros 3 operaciones. Bueno, en realidad son 2, ¿ya? Pero una tiene una consecuencia directa. Entonces, colocaremos lo siguiente. ¿Ya? Como un subespacio es un subconjunto, se pueden realizar. ¿Ya? Se pueden realizar las siguientes operaciones. ¿Ya? Las siguientes operaciones importantes vamos a colocar. ¿Ya? Vamos a hacer las importantes. Listo. La primera operación importante que vamos a hacer, le colocaremos número 1, a lo cual le vamos a denominar intersección. ¿Ya? Intersección de subespacios. ¿Ya? Intersección de subespacios. La intersección de subespacios obedece a la misma definición de intersección de conjuntos, ¿no ve? Por ejemplo, cuando ustedes intersectaban 2 conjuntos, solamente veían la parte que tienen en común, ¿no ve? Es decir, era una idea más o menos de esta forma, un conjunto y otro conjunto. Entonces tenían que ver qué tienen en común los dos, ¿no ve? Esa era la idea que teníamos de intersección. Entonces, para subespacios es exactamente la misma, incluso la definición es exactamente la misma. Agarramos un S1, ¿ya? Intersectado con S2. Recuerden que los dos tienen que estar dentro del mismo espacio vectorial. No puedo intersectar uno que esté en polinomios con uno que esté en vectores, ¿no ve? Entonces, asumimos 2 subespacios dentro del mismo espacio vectorial. Entonces, esto aquí está formado por elementos X, ¿ya? Que pertenecen al espacio vectorial. Como los dos pertenecen al mismo, tiene que poseer una forma única, ¿ya? Tal que el elemento X pertenece al primer subespacio, ¿ya? Y le colocamos conjunción, o sea, Y, ¿ya? Esa misma X pertenece al segundo espacio. De esa forma, ¿ya? Éxito. Entonces, a esto de acá nosotros le denominamos intersección de subespacios. ¿Ya? Eso. Que no es nada difícil de entender, ¿no? Son elementos que están en común entre los 2 subespacios. Listo. Otra operación importante es la suma. ¿Ya? Aquí vamos a colocarlo, suma de subespacios. Le colocaremos suma de subespacios. ¿Ya? Entonces, la suma de subespacios, ¿ya? Se coloca de esta forma. Vamos a colocar S1 sumado más S2. ¿Ya? Entonces, la suma de 2 espacios S1 y S2 son elementos X. ¿Ya? Es elementos X, ¿ya? Que pertenecen a un espacio vectorial, tal que X pertenece a la suma de S1 más S2. De esa forma, ¿ya? Entonces, lo vamos a definir de esta manera a X, ¿ya? En otras palabras, pues, acá nuestras 2 funciones tienen condiciones, ¿no ve? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es directamente sumar las condiciones, ¿ya? Sumamos las 2 condiciones y obtenemos directamente una condición única que representa la suma de las 2, ¿ya? Muchas veces, pues, hay que agarrar elementos que no sean repetidos, como por ejemplo, si es que alguien agarra, no sé, puede agarrar, digamos, un 2t más 3 y agarra un menos 2t menos 3, entonces a veces se llegan a anular, pero al final llegan a ser lo mismo, ¿ya?
¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, alguien en una base puede agarrar este elemento, 2t menos 3, decir, ¿no ve? Pero en el otro elemento que puede agarrar puede ser 3 menos 2 veces t. Esto, por ejemplo, es incorrecto, porque los dos elementos son el mismo. Porque esto acá yo lo puedo escribir directamente como menos 1 y escribirle como 2 veces t menos 3. Y esta acá sería, por ejemplo, una constante k. Y este elemento, pues es obviamente este mismo. ¿No ve? Entonces, muchas veces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Al momento de calcular la suma. ¿Ya? Entonces, para calcular esa suma, tiene que verificarse antes un teorema, ¿ya? Y ese teorema lo vas a colocar acá. ¿Ya? Teorema. El teorema. Esto acá se denomina teorema de la dimensión para espacios vectoriales. ¿Ya? Entonces, colocamos lo siguiente. Se debe verificar. Ya se debe verificar lo siguiente. ¿Ya? Si nosotros queremos calcular la dimensión de la suma del espacio 1 sumado más el espacio 2, ¿ya? Esto tiene que ser igual a la dimensión del subespacio 1 sumado con la dimensión del subespacio 2, así de esa forma, menos la dimensión, ¿ya?, de S1 intersectado con S2. ¿Ya? Eso. A esto se denomina teorema de la dimensión para espacios vectoriales. ¿Ya? Bueno, subespacios vectoriales en realidad. Listo. Ahora, continuando con todo esto, ¿ya? Hay una pequeña nota le colocaremos. ¿Ya? Colocamos una pequeña nota. Muchas veces, cuando nosotros sumamos estos subespacios, pues puede darse el caso de que sean subespacios que al mismo tiempo sean disjuntos. ¿Ya? Sean disjuntos. Entonces, por ejemplo, si dos espacios son disjuntos, entonces uno de ellos no tiene nada que ver con el otro. ¿No ve? Entonces, ahí, por ejemplo, se asume lo siguiente. Y aquí vamos a colocar esto. Sí, ¿ya? Le colocamos S1 intersectado con S2 es igual al conjunto vacío. Así. Le colocaremos vacío. ¿No ve? O sea, son disjuntos en otras palabras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la dimensión de S intersectado con S2 es igual a 0, porque no hay ningún elemento que sea en común a ambos. ¿Ya? Por lo tanto, considerando eso, en nuestro anterior teorema de la dimensión, en esto, este de acá va a ser 0. ¿No ve? Entonces, lo que nosotros tendríamos sería lo siguiente. Tendría que la dimensión de S1 sumado más S2 es igual a la dimensión de S1 sumado más la dimensión de S2. Solamente esto. ¿Ya? Pero en el momento de que se verifique esto, a esto de acá se le denomina suma directa. ¿Ya? Suma directa. Entonces, recuerden eso. Cuando la intersección es 0, o sea, vacío, la suma pasa a ser suma directa. ¿Ya? Entonces, le colocaremos cita y esto acá nosotros le vamos a denominar suma directa. ¿Ya? De esa forma. ¿Listo? Y esta suma directa es bien importante porque, por ejemplo, cuando yo quiero calcular la base de una suma directa, puedo agarrar directamente la base del primero y colocarle a continuación la base del otro. Porque ahí yo estoy seguro que la intersección ya es 0. ¿No ve? Entonces, eso por favor recuerda que la suma, cuando la intersección es nula, o sea, es 0, la suma se denomina suma directa. ¿Ya? Y su notación es de esta forma. ¿Ya? Entonces, obviamente no van a existir los dos. O va a existir o bien suma o va a existir suma directa. ¿Ya? De subespacios. ¿Ya? Así, jóvenes. Entonces, esas son las operaciones más importantes que se pueden hacer con subespacios. No son las únicas, porque yo puedo calcular, por ejemplo,
no sé, el complemento de un espacio. Ya puedo calcular tranquilamente eso. ¿Ya? Pero puedo calcular incluso diferencia simétrica y todo lo demás. ¿Ya? Pero las operaciones que se definen con subespacios, las más importantes son esas. Intersección y suma. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplito para esto. Ya. Haremos lo siguiente. Acá le colocaremos, por favor. Vamos a hacer un pequeño problemita y vamos a decir esto. Ejemplo. Colocaremos un ejemplito. ¿Ya? A ver, nos agarramos conjuntos directamente. ¿Ya? Digamos esto. Sean los subespacios. ¿Ya? Sean los subespacios para que no sea largo, R3 alzaremos. ¿Ya? Y le colocaremos dos subespacios. S1 que sea igual a elementos de la forma X, Y, Z, que obviamente pertenecen a R3, tal que se cumpla una condición, por ejemplo, 3X menos Y más Z, igual a 0. ¿Listo? ¿Ya? Y agarraremos otro conjunto. Aquí le colocaré por espacio. ¿Ya? S2 que sea X, Y, Z, que pertenece al mismo espacio vectorial, R3, tal que 3X menos Z sea igual a 0. Listo, de esa forma. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar hallar base. ¿Ya? Hallar base y dimensión. Y dimensión para, inciso A, vamos a colocar S1 intersectado S2. ¿Ya? Inciso B, vamos a calcular, aunque primeramente haremos por separado, calcular base de S1 y S2. ¿Ya? Inciso B, S1 intersección S2. ¿Ya? E inciso C, S1 más S2. Listo. ¿Ya? Esos tres vamos a hacer. Así, incluso haremos esto. ¿Eh? Aquí lo voy a copiar, por favor, para tener espacio. ¿eh? Aquí le colocaremos C, que es S1 más S2. Y así lo borraré. Así. Yo le coloco al ladito. Ya, vamos a hacer la solución de esta forma. Ya, solución. Ya, a ver, primeramente, me están pidiendo calcular base y dimensión para los dos subespacios, ¿no? Para S1 y para S2. Entonces, vamos a empezar con eso. ¿Ya? Diremos esto. Para S1. ¿Ya? Para S1. Vamos a calcular su base y su dimensión. Estos son subespacios, ¿no? Entonces, tengo que calcular la base utilizando su definición. Entonces, por ejemplo, para S1 tengo esto. A ver, le colocaremos. S1 es igual a un elemento de la forma X, Y, Z que pertenece a R3, tal que se cumple esto. 3X menos Y más Z es igual a 0. ¿Qué hemos dicho? Para hallar una base, tengo que despejar una variable cualquiera de acá. ¿No ve? Una variable cualquiera. Ahí me parece fácil despejar Y, ¿no ve? Despejamos Y. Y sería 3X más Z. ¿No? También puedo despejar Z u otro. ¿Ya? Eso lo voy a reemplazar directamente acá, en la forma que tiene el espacio vectorial. ¿Ya? Entonces lo reemplazamos y tenemos esto. Tengo X, Y, pero resulta que en vez de Y, tengo que colocarle 3X más Z. ¿Listo? Coma Z. Ya está. Él es reemplazado en su forma. Esto se puede separar en puras X, ¿no? Pues separarlo de esta forma, como si fuera X multiplicado por 1, por 3 y 0, más Z multiplicado por 0, 1 y 1, ¿no ve? Así. Eso recuerden, por favor, tienen que separar con cada letra. Por ejemplo, acá tengo X, acá X.
¿no ve? El 1. Los que tienen z, acá tengo z, acá tengo z, acá está el otro. Luego factorizo la x, factorizo la z y me quedan estos vectores, ¿no ve? Esos vectores son parte de nuestra base, ¿ya? Es it. Entonces colocaremos nuestra respuesta. La base de S1 está formado por 1, 3, 0 y el otro es 0, 1, 1. ¿No? Esa es la base de S1. Necesito su dimensión. La dimensión de S1 es igual a 2, porque tiene 2 elementos. ¿No? Necesito. Estos no son bases canónicas, ¿no? Sino son bases de subespacios. ¿Ya? Entonces tengo así. Ahora vamos a hacer para el otro. ¿Ya? Aquí colocaremos. Para S2. Entonces recordaremos, S2 era igual a un conjunto de la forma X, Y, Z que pertenece a R3. Tal que se cumple una condición, ¿no? ¿Va? Y la condición, si recordamos acá, era 3X menos Z igual a 0. 3X menos Z igual a 0. Así, jovencitos, tengo que calcular la base para esto. ¿Qué hago? Voy a agarrar la condición. Y de esta condición voy a despejar una variable cualquiera. ¿Ya? Puedo despejar X. Parece que más fácil es Z. ¿Ya? Z es 3X. ¿Listo? Y esto lo reemplazo directamente en la forma que tiene esto. ¿Ya? Entonces lo voy a reemplazar. Si lo reemplazo, llego a tener lo siguiente. En vez de X, X nomás. En vez de Y, Y nomás. En vez de Z, 3X. ¿Listo? ¿No ve? Esto de acá se puede escribir de esta forma. Puedo separar X y acá tendríamos 1, 0 y 3. Separo la y acá sería 0, 1, 0. ¿No? Separo las X, separo las Y. ¿Listo? Entonces, directamente, pues, acá ya tengo dos vectores. A este y a este. ¿No ve? Así que tenemos lo siguiente. Dimensión. Dimensión de S2, aunque primero pondré la base, ¿no? Base. La base de S2 es igual a lo siguiente, al 0,3 y el otro sería 0,1,0. ¿Listo? Ya está. Dimensión. Dimensión de S2 es igual a 2 porque tengo dos vectores dentro de esa base. ¿Ya? Ahora, aquí, perdón, volveremos a esto. ¿Ya? Acá, como hemos podido ver, hemos calculado ya a la base y dimensión para S1 y S2. ¿Ya? Lo siguiente que me dice es que calcule lo mismo para la intersección entre S1 y S2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Intersectar. ¿No ve? Vamos a intersectar acá. Colocaremos B. Me piden la intersección. Entonces, me están diciendo cuánto será S1 intersectado con S2. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos por definición que la intersección es directamente un elemento que pertenezca a ambos, ¿no ve? Tiene que pertenecer a ambos. Entonces, directamente agarraré la forma que tiene el espacio vectorial, ¿no ve? Y voy a colocar sus valores. ¿Ya? O sea, acá. Agarramos X, Y, Z, que pertenece a R3, así, tal que se cumplan las dos condiciones, ¿no ve? La condición del primero es esto. 3X menos Y más Z. ¿No ve? 3X menos Y más Z es igual a 0. Y la otra condición de S2 acá la tengo, ¿no? 3X menos Z igual a 0. ¿Listo? Si en algún momento ustedes les piden calcular la intersección de dos subespacios, ¿no ve? Es otro subespacio, ¿no ve? O sea, si yo intersecto dos subespacios, su intersección me da otro subespacio, entonces tiene la misma forma. La única diferencia es que
esta intersección de acá tiene dos condiciones, ¿no? Condición 1 y condición 2. Listo, ya está. Ahora, mira, vamos a calcular la base. ¿Ya? Calcularemos la base para esta intersección. ¿Ya? Entonces, para la base, si ustedes recuerdan, hemos dicho que de la condición vamos a despejar una variable y reemplazarle directamente a la forma del espacio vectorial. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si de acá ustedes despejan, esto atiendan bien, por favor, si es que de acá ustedes despejan una variable, ¿no? Tiene que estar en función de otras variables. Pero si de acá despejan a una variable también, entonces esta variable de ahí tendría que estar en función de las mismas variables que han despejado acá. Ya, por ejemplo, si acá despejo y, acá tengo x y z. Acá tendría que despejar a otra variable y tenerlo también en función de x y z también. ¿Ya? Eso es donde hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, para evitar algún error, digamos, porque a veces uno lo descompone mal, ¿ya? Es mejor plantear un sistema con las dos ecuaciones. ¿Ya? Así que vamos a plantear nosotros un sistema de esta forma, con las dos ecuaciones. ¿Ya? Acá tenemos 3, menos 1 y 1, aumentado con 0, la primera ecuación. ¿No ve? O sea, me estoy refiriendo a esta. ¿Ya? La siguiente ecuación, armándolo como sistema, sería 3, 0 y menos 1. Así de esa forma. ¿Ya? Ahora, acá yo tengo que decidir si quiero escribir, por ejemplo, a X y a Y en función de Z, o Y y Z en función de X, o X y Y en función de Z. Cualquiera. ¿Ya? Entonces, veremos qué es lo que nos puede convenir acá. ¿Ya? Haremos esto. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Este de acá lo voy a multiplicar por menos 1 y lo voy a sumar acá. ¿Ya? De esa forma. Si hago eso, acá lo que me quedaría sería 3, sería 0 menos 1 aumentado con 0. Y aquí va a cambiar. Este se va a hacer 0. ¿No ve? Sería menos 3 más 3. 0 y acá tengo menos 1. Se queda. Acá sería 1 más 1, 2. 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, al agarrar este sistema de acá, yo puedo colocar a las variables X y Y en función de Z. ¿Ya? Ahora, ¿cómo? Pues facilito. Miren. Esta ecuación de acá abajo, la de acá, esta ecuación, si lo vuelvo a ecuación en realidad, sería como 3x menos z igual a 0, ¿no ve? Entonces, de ahí, por ejemplo, yo puedo escribir esto. X es igual a z tercios. ¿Están de acuerdo? Aunque tal vez es un poco directo esto, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? 3x menos z igual a 0. ¿No ve? Si despejo, ahí tengo esto. ¿No ve? Creo que ahí se nota bien. ¿No ve? Sí. Si yo hago la ecuación de arriba, ¿ya? La ecuación de arriba, esta de acá arriba, ¿ya? Esta ecuación de acá arriba sería la siguiente. La vemos con rojito. Acá me estaría diciendo menos y más 2z es igual a 0. ¿No ve? Si hay despejo y, entonces y sería menos z. Ya. Esto lo voy a borrar un ratito por cuestión de espacio. ¿Ya? Ahorita vamos a colocar acá abajo. ¿Ya? Esto de acá me está diciendo que y es igual a menos 2z. ¿No ve? Me dice esto. ¿Ya? Pero la ecuación de abajo, la que le he borrado ahorita, me está diciendo esto, que x es igual a z tercios. ¿No ve? Esto. Ahora sí está bien, recuerda. Tengo que tener a variables en función de otras. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo decía esto, si yo decía, de acá despejo y porque está facilito, de acá despejo z porque está fácil, pero si van a combinar las ecuaciones, eso estaría mal. ¿Ya? Entonces tienen que buscar siempre que que las variables que van a agarrar estén en función de las otras. ¿Ya? Entonces, para que no haya ningún inconveniente, lo más apropiado es plantear un sistema de esta forma. ¿Ya? Ustedes plantean un sistema de esta forma y lo colocan así. ¿Sí? En el despeje de Y creo que es positivo. ¿El de Y?
Y es igual a 2z. Ah, cierto, y igual a 2z. Muchas gracias. Tienen toda la razón. ¿Ya? Así, jóvenes, entonces por eso. Entonces yo estoy agarrando a las variables x y y en función de otra, que es z. ¿Ya? Entonces, eso por favor tienen que tener cuidado. Ahora sí, esos dos los vamos a reemplazar en nuestra forma de nuestro espacio vectorial. ¿Ya? Nuestro espacio vectorial era x, y, z, ¿no ve? Lo vamos a reemplazar. Listo. En vez de x, ¿quién tiene que venir? Z tercios. ¿No ve? Entonces le colocamos acá z tercios. En vez de y tiene que venir 2z. En vez de z, z nomás. Eso es. ¿Ya? Todito tiene z. Entonces, puedo factorizar z. ¿Yo te amo qué? ¿Ya? Puedo factorizar z. Factorizaré z tercios. Y así tendríamos 1. ¿Ya? Acá sería 6 y acá tendría 3. Yo te amo. Eso es. ¿Ya? Sus micrófonos, por favor, apáguenlo, los que lo han habilitado. Ya. Acá tenemos esto. Factorizo z tercios y tendríamos pues 1, 6 y 3, ¿no ve? Entonces, ese va a ser parte de la base. Entonces, cuando les diga base de S1, ¿ya? Intersectado con S2, su base es este vector, que es 1, 6, 3. ¿Listo? Acá, la dimensión. La dimensión de S1 intersectado con S2 es igual a 1. Ya tenemos eso. Esto acá es parte de lo que nos estaban pidiendo, entonces. Esto acá ya es nuestra respuesta del inciso B. ¿Ya? Así se calcula para la intersección. Acá transiremos, por favor. Acá necesitamos base y dimensión para S1 y S2, ¿no ve? Acá tengo de S2 y acá tengo de S1, ¿no ve? Listo. ¿Ya? Ahora sí, lo siguiente que nos piden. Lo siguiente que nos piden es calcular la suma, ¿no ve? La suma. Entonces, para calcular esa suma, ¿ya? Antes de hacer una suma de condiciones, ¿ya? Lo más aconsejado es ver que se cumpla el teorema de la dimensión. ¿Ya? El teorema de la dimensión. Eso tenemos que buscar. ¿Ya? Entonces, haremos lo siguiente. El teorema de la dimensión dice esto, ¿no ve? Como está ahí arriba, dice que la dimensión de la suma, ¿no ve? Dimensión de la suma, tiene que corresponder a la dimensión de S1 sumado con la dimensión de S2, ¿no ve? Y restado con la dimensión de la otra, ¿ve? Que es la intersección. ¿Ya? Entonces, calcularemos ese sitio. ¿Ya? Vamos a decir lo siguiente. Aquí le colocaremos inciso C. ¿Ya? Inciso C. Ya. Ahora vamos a hacer esto. Colocaremos S1 sumado más S2. ¿Ya? Tenemos que calcular para esta suma. Entonces, lo primero que voy a hacer es directamente, pues, plantear su dimensión. ¿Ya? Dimensión. Dimensión de S1 más S2 es igual a lo siguiente. Es la dimensión de S1 sumado más la dimensión de S2. ¿No ve? Y restado menos la dimensión de S1 intersección S2. ¿Listo? ¿Qué tengo? La dimensión de S1 vale 2. La dimensión de S2 vale 2 también, ¿no ve? Listo. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer acá es restarle la dimensión, que es 1. ¿Listo? Por lo tanto, la dimensión tiene que darme un espacio, bueno, va a ser directamente un espacio vectorial con dimensión 3. ¿No ve? Ya, entonces, tenemos eso. Ahora, vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a calcular su base para este ítem. ¿Ya? Para calcular esta base, puedo sumar las dos condiciones, pero como habíamos dicho, pues suele existir algún inconveniente porque a veces se suma un mismo elemento. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes les pidan eso de la suma, vamos a utilizar este criterio. ¿Ya? Estito, por favor. S1 más S2. ¿Ya?
lo vamos a colocar directamente como si tuviéramos el primer tipo de elemento, ¿ya? Sumado más el otro tipo de elemento, tal que U pertenece a S1 y B pertenece a S2. ¿Ya? Directamente, utilizando sus bases. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, aquí voy a sumar. Agarramos U y le sumo B. Esto de aquí va a ser igual a lo siguiente. Del primer espacio vectorial de S1. ¿Ya? Fíjense, su condición es esta, ¿no ve? Estita. De acá puedo despejar a cualquiera de las variables. Entonces voy a despejar acá, por ejemplo, a Z. ¿Ya? Si despejo a Z, tengo lo siguiente. ¿Ya? El tipo de elemento es X, Y, Z. ¿No ve? Pero Z, despejándolo, era 3X, así, sumado más Y. ¿No ve? Tenía así. Más del conjunto B. ¿Cuál es su condición? Su condición de S2, acá tengo, mira, es 3X más Z. ¿No ve? 3X más Z. ¿Listo? Entonces puedo despejar a cualquiera de las variables, ¿ya? Porque su dimensión tiene que darme 3, ¿no ve? Entonces vamos a despejar a X. ¿Ya? A X. ¿Dónde está acá? A X. Si despejo a X, tendríamos Z tercios, ¿no ve? Así que acá tendría Z tercios. Así. Le colocaremos coma Y, coma Z. Listo. ¿Ya? Si lo sumamos, tendríamos lo siguiente. ¿Ya? Si sumamos acá, ¿ya? Tendría esto, que sería X más Z tercios. De esa forma. ¿Ya? Coma. Acá tendría 2Y. Coma. Y acá tendría menos 3X más Y. De esa forma. ¿Ya? Esto lo estoy haciendo así porque si se fijan acá, la dimensión tiene que ser 3, ¿no ve? Entonces, la base tiene que tener 3 elementos. ¿Ya? 3 elementos. Entonces, En el último acá. falta la Z. Falta Z en el último. Ah, cierto, tienes razón. Ya, gracias. Ya, aquí le vamos a sumar y acá sería más Z. ¿No ve? Así. ¿Listo? Ahora lo voy a separar. Voy a separar las X, voy a separar las Y y voy a separar las Z. ¿Ya? Entonces acá tendríamos esto. U sumado más B es igual a, si saco, aunque, a ver aquí, de una vez sacaremos, para las X tendríamos 1, 0 y menos 3, ¿no ve? X sería 1, 0 y menos 3. ¿Listo? Saco la Y. ¿Ya? Para el siguiente. Saco Y, tendríamos 0, 2, 1, ¿no ve? Sería 0, 2 y 1. Saco la Z. ¿Ya? La Z sería 1/3, aunque no me conviene, ¿no? Le sacaremos Z tercios. ¿Ya? Z tercios. Y así tendríamos 1. Ay, perdón. Acá. ¿Dónde está? Tendríamos 1. Acá sería 0 y acá sería 3. ¿No ve? ¿Ya? Tendríamos 1, 0 y 3. Listo. ¿Ya? Eso es. Por lo tanto, pues estos elementos van a estar dentro de la base. Este y este. ¿Ya? Así que la base para S1 sumado más S2 es igual a el formado por 1, 3, digo 0 menos 3, el 0, 2, 1 y el 1, 0, 3. Listo. ¿Ya? Y esa es la base. Y su dimensión es 3. De esa forma. ¿Ya? Esta es una base. No es la única base. ¿Ya? Puede haber más. ¿Ya? Sin embargo, pues lo he planteado de esta forma porque recuerda, el teorema de la dimensión me dice esto. ¿No ve? Tiene que verificarse siempre ese teorema de la dimensión. ¿Ya? Esto de acá. Entonces, tienen que partir de eso primero. Si es que su dimensión tiene que ser 3, entonces su base tiene que tener igual 3 componentes. Porque muchas veces, por ejemplo,
agarran directamente como la suma y dicen, el primero más el segundo suman las dos condiciones. ¿No ve? Pero imagínense, según lo que hemos propuesto acá. ¿Ya? Si yo llego a sumar este, por ejemplo, más esto de forma directa, z con z se va a ir. Y tendríamos 6x igual a y. Despejo y voy a obtener un elemento de dimensión 1. ¿No ve? Y la suma no puede tener dimensión 1. Y eso pasa porque se están restando o se están eliminando pues, variables según la condición. Entonces, por eso, lo que se debe hacer primeramente es ver cuál es la dimensión de la suma y a partir de esa dimensión puede plantear uno tranquilamente una base. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, imagínense que la intersección le salía 0 acá. Si la intersección sale 0 acá, ¿ya? Significa que la suma pasa a ser suma directa. ¿No? Es suma directa. Y cuando se tiene suma directa, se coloca una base a continuación de la otra nomás. Por ejemplo, para la base, hubiera agarrado a estos dos de la base 2 y le hubiera colocado a su ladito esta base de la 1 y ahí ya tendría toda la base. O sea, la suma directa es más facilita. ¿Ya? Eso, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por si acaso está ahí. Hey, disculpa, ¿de qué dependería para que varíe la base? Quizás sea el despeje, ¿a eso se refiere? Porque dijo que esta sería una de las bases que sacamos. Sí, exactamente. Porque, por ejemplo, acá, si es que nosotros, acá estoy agarrando x, y, ya que he despejado z, ¿no ve? Podría haber despejado x, entonces esto hubiera cambiado, ¿no ve? De este otro también he despejado x, pero podría haber despejado z, ¿no ve? Podría haber de otra forma, entonces estas sumas iban a cambiar, ¿no ve? Y al cambiar esas sumas, pues acá al hacer nuestro despeje me iba a quedar otro, acá otro y acá otro, ¿no ve? Entonces, esta es una base, ¿no ve? Si lo despejo de otra forma, puedo hallar otra base, ¿ya? La base no es única, entonces podemos hallar varias bases. Sí, jóvenes, eso es. ¿Ya? ¿Tienen una preguntita más por si acaso? Disculpe, Inge, en la parte de los despejes, cuando despejamos X, Y o Z, ¿los valores al final, cuando hallamos la base, van a ser las mismas? ¿O No, pueden cambiar. Pueden cambiar. Lo que sí no va a cambiar es la dimensión. ¿Ya? Si es que ustedes agarran, digamos, una base diferente, entonces estos números pueden ser diferentes, pero igual van a ser 3. De la misma forma que para estos, por ejemplo, porque acá, miren, para calcular la base de S2, he despejado Z. Si despejaba X, me iba a dar otro número. Entonces iba a tener otra base. Pero la dimensión iba a seguir siendo 2. ¿Ya? Así que la base no es única, así que pueden calcular diferentes bases. ¿Ya? Lo importante es que cumpla solamente la definición, ¿no? Que genera el subespacio en este caso y que sea, bueno, linealmente independiente, los dos de acá. ¿No ve? El que lo genera va a ser linealmente dependiente. ¿No? Como hemos hecho la clase pasada, hemos generado subespacios. ¿Qué, jovencito? Si tienen una pregunta más, me dicen. O si no, pues voy a detener la grabación por ahora. Ya, mi batería igual está baja.